de todas las cosas, yo creo que nos queda algo muy importante y que es una palabra de Dios. Y lo que el Señor quiere hoy para todos nosotros tiene que ver con esto: cuando las cosas salen mal. Diga conmigo: cuando las cosas salen mal. Mirarle la cara al que está al lado, decirle: ¿te salió mal algo alguna vez? Y uno empieza a acordarse de todas las cosas que nos salieron mal, ¿no? Sin lugar a dudas, todos experimentamos, ¿sí? Momentos donde las cosas nos salieron, ¡pum!, ¿sí? Para el otro lado, ¿verdad? Para los tomates. Quienes estudian, quienes trabajan, y todo ser humano, en algún momento las cosas le salieron mal, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando a uno le salen las cosas mal? Uno se frustra, se siente mal, no tiene ganas de seguir adelante, ya uno pierde hasta las fuerzas, y aún hay gente que llega a deprimirse, que es una enfermedad. Se deprimen de tal manera que ya no pueden salir adelante, ¿sí? Cuando las cosas salen mal, ¿verdad? ¿Te salieron mal las cosas? Pues hay muchas causas por las que las cosas salen mal. La más común es el pecado. Cuando hay pecado y las cosas no salen bien. Por ahí te va bien en algunas áreas, pero vos sabés que hay cosas que no están bien en tu vida, ¿verdad? Cuando hay pecado, uno se da cuenta que la bendición está como fraccionada. Me va bien en un área, en la otra me va mal. Me llevo bien con mi esposa, pero no tengo trabajo. Consigo trabajo y ya me peleo con el vecino. Las cosas me salen mal. ¿Por qué? Porque hay pecado. También a veces las cosas salen mal por ignorancia. ¿Alguna vez usted quiso hacer algo que no sabía hacer? Se metió a cocinar cuando no sabía cómo. Yo una vez me acuerdo que mi abuela me confió que le prenda, porque era de esas viejitas que no te dejan arrimarte a la cocina, ¿viste? Lo máximo que nos daba era el mate para que llevemos. Y ese día me dijo: Rubencito, anda a ponerme la olla. ¿Esa grande? Sí, mijo. Y me fui a ponerle la olla, prendí la olla. Ya eran las primeras veces que prendía la hornalla, perdón. Las primeras veces que prendía el fósforo. Pongo la olla y me quedo contento cuando de pronto viene mi abuela y pega un grito. Sabe que había puesto la levadura que tenía para hacer las pizzas, la había puesto en el fuego. No se imagina la cantidad de masa que salía de esa olla, un olor. Cuando las cosas salen mal, a veces por ignorancia, ¿sí? Por ahí nos metemos a hacer cosas que no sabemos hacer y obviamente las cosas nos salen mal, ¿sí? Cuando vas a rendir sin saber, ¿cómo te va? Mal, ¿sí? Algunos dicen: justo le piden a Dios que Dios haga que le tomen justo lo que sabe, ¿verdad? Sí. ¿Y Dios qué hace? Lo que no sabes te piden. Porque ¿cómo vas a ser tan tramposo? Un hijo de Dios, ¿qué te pasa? ¿Sí? Otras veces nos salen mal las cosas porque sufrimos ataques del enemigo. Es decir, el diablo procura de que las cosas nos salgan mal, porque él gana cuando nosotros nos frustramos, porque cuando nos frustramos dejamos de creer en Dios, y cuando perdemos la fe, aprovecha el diablo para buscar de hacernos sentir peor todavía. Sin embargo, hoy quiero hablar de casos donde las cosas salen mal aún haciendo la voluntad de Dios. Es aquello de personas que dicen: che, pero vos sabés que yo estoy haciendo lo que Dios quiere, pero me va mal, me salen las cosas mal. ¿Conoce gente así? ¿O alguna vez le pasó a usted que, o podrá ser que si uno está haciendo la voluntad de Dios, le salgan las cosas mal? ¿Qué le parece? ¿Puede ser? ¿Será? ¿No será? Bueno, vamos a ver una historia, ¿sí? Busque conmigo, de algo que le pasó a los discípulos. Le salieron las cosas mal, ¿sí? Y vamos a ver por qué y qué aprendemos de todo esto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35 en adelante. Dice así la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Por qué les dijo pasemos al otro lado? Porque estaban delante de un lago muy grande
Y entonces iban a navegar hacia el otro lado de ese lago. Era casi como un mar, ¿sí? No era un mar, pero era muy grande, tanto que se le llamaba mar, ¿sí? Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces lo tomaron a Jesús, despiden a la gente y a la barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se llenaba de agua y se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se imagina usted los discípulos asustadísimos porque sentían, ya estaban todos mojados? Me lo imagino a Pedro, la barba goteando de agua, ¿sí? Un susto de aquellos grandes, ¿no? Y se arrima al Señor Jesús. Yo no creo que haya dicho: Maestro, vamos a perecer. No, yo creo que estaba desesperado, sacadísimo. ¡Maestro! Ya no daban más. Y dice que todos fueron a gritarle a Jesús. Imagina, ¿a usted alguna vez lo despertaron a los gritos? Veo qué feo que es, ¿no? Entonces, cuando te despiertan así, ¿viste? Y pobre Jesús estaba durmiendo, todo el día trabajando, cansado. Maestro, y encima le dicen: no tienes cuidado que perecemos. Es decir, vos durmiendo, ¿y que no te das cuenta que nosotros vamos a morir? Ni le importaba a Jesús, le importaba: vamos a morir, ¿qué te pasa, Jesús? Y levantándose Jesús, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Diga conmigo: con gran temor. Y se decían el uno al otro. Me parece, a mí me da la impresión que se codeaban. ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Ellos nunca habían visto una cosa así de Jesús. Lo habían visto sanar, pero imagínate que en medio del agua, Jesús también mojado, porque seguramente que el agua lo mojaba, las olas que le caían y todo, y Jesús lo reta al viento y al mar y paz. ¿No pensás que los muchachos creían que Jesús iba a hacer que se quede todo así tranquilo? Yo pienso que no, que en algún momento de esos instantes en que Jesús se para y se levanta y mira la situación en la que están, yo pienso que en ese momento los discípulos están diciendo: ¿qué va a hacer Jesús? Se está por largar, vamos a salir nadando, hay que abandonar el barco. Ya estaban pensando: ¿qué hacemos? Y cuando ven que Jesús se pone a gritarle al mar y al viento, la gran sorpresa de ellos fue que todo se puso en calma, ¿sí? Tremenda la historia, ¿no le parece? Cuando llegó la noche. Hay veces que aún haciendo la voluntad de Dios nos llega la noche, ¿sí? La noche es un tiempo de prueba de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios prueba? Dios prueba nuestra fe, ¿sí? ¿Qué se prueba? La fe. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe es como el oro, y el oro, para ser mejor, necesita ser refinado. ¿Y sabe cómo se refina el oro? Con fuego. Usted quiere tener un oro de mucha más pureza, tiene que ponerle fuego. Y el fuego hace que las escorias, lo que no es oro, se vaya despegando. Y a más fuego, más pureza, más fino es el oro que usted puede tener. Ahora, Dios dice que la fe, nuestra fe en Él, es como el oro y necesita ser refinada. Y lo que refina nuestra fe son esas noches, cuando las cosas salen mal, cuando llega la noche y el Señor nos mete en la barca y nosotros vamos contentos, confiaditos, y de pronto nos salen las cosas al revés. ¿Qué hacemos? ¿Estaban en el propósito de Dios los discípulos? Sí, Jesús les había dicho, ¿qué les había dicho? Pasemos al otro lado. Es decir, tenían una palabra de Dios. ¿Qué había dicho Jesús? Pasemos al otro lado. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que lleguen al otro lado.
pero antes de llegar al otro lado, justo en medio del mar, se produce semejante tempestad. ¿Entienden? Entonces las cosas empiezan a salir al revés. Cuando tenemos una palabra de Dios, podemos ser tentados a perder nuestra fe y a amedrentarnos. Empezar a tener miedo. Empezar a mirar y a prestar atención a las cosas que nos rodean y no a lo que Dios nos dijo que haría en nuestras vidas. Hay mucha gente que recibe una palabra de Dios, una bendición de Dios, y por causa de las pruebas que le rodean, pierde su fe y pierde el disfrutar la palabra que Dios les había dado. ¿Quién estaba en la barca? Jesús. Y a pesar de que estaba Jesús, ¿qué pasaba? Estaban los discípulos, ¿cómo estaban? Con miedo, porque Jesús estaba dormido. Ahora, ¿Jesús dormido tiene poder? Sí, tiene poder. Así que no se preocupen, no se ponga a pensar, para mí que Jesús está dormido acá adentro. Jesús, arriba. No se aflija, que la palabra de Dios se cumple. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos discípulos se hubieran dejado llevar por todo este miedo? Y probablemente ahí hubiera terminado la historia de varios ahogados, ¿no le parece? Y llegó la barca con 2 discípulos nada más y los otros ahí a la orilla flotando. Una historia terrible. La barca hubiera llegado porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. Tu barca va a llegar a donde el Señor dijo que llegue. Amén. Ahora, quizás estás en medio de la situación, de la tormenta, de la prueba, o quizás en algún momento vas a tener que pasar por esta situación. Entonces yo quiero animarte en esta noche, o mejor dicho, el Espíritu de Dios nos quiere animar en esta noche a que podamos poner nuestra confianza en su palabra. Hay momentos frente a situaciones que lo único que tenemos para aferrarnos es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué tenés que hacer? Aferrarte con todas tus fuerzas a esa palabra. Todos los domingos cantamos aquí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, no de bendición como canta alguna por ahí, ¿no? Sino bendición, ¿verdad? Bendición. Y resulta que cuando vas a la casa, en vez de decirte bendición, te dicen, sos un desastre, mejor no hubieras nacido, ¿para qué me casé con vos? ¿Para qué te he tenido? ¿O por qué tengo que sufrir con vos? Sos una cruz, ¿verdad? Y entonces esa palabra es la tempestad que viene a chocar contra la palabra que Jesús nos ha dado. Pero te voy a decir algo. Vos vas derechito, ¿sabes a qué? A hacer una bendición. Ahora, ¿cómo vas a llegar al otro lado? Habiendo tomado esta palabra y habiéndola hecho realidad, ¿o vas a llegar flotando ahí como hubieran llegado los discípulos si no creían la palabra? ¿Me estás entendiendo? Entonces sí o sí, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir en nuestras vidas, a pesar de nosotros. El problema es que si nosotros no lo creemos, no lo vamos a disfrutar. ¿Está entendiendo? La fe es algo que nos lleva a hacer cosas irracionales. Es aquello que nos lleva a dar gracias a Dios por cosas que otros no le darían gracias. Es aquello que nos lleva a pensar, gracias Señor, porque estoy en tus propósitos. Y esta herida que de pronto ha sucedido en mi vida, es para tu gloria, para tu honra. Gracias Señor, porque algo estás haciendo en mi vida. Esos discípulos iban a llegar a la otra orilla y se iban a encontrar con un caso sumamente difícil. Jesús necesitaba tener un grupo de gente que tenga fe, no un grupo de gente que sale corriendo. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que nos hablaron de un endemoniado que había que ir a orar,
Y la verdad éramos un grupo grande y de pronto quedamos unos cuantitos. Y algunos decían, bueno, pero es mejor si no estás preparado. Y bueno, no estás preparado. Está con miedo, que venís con que no estás preparado. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a algo, lo único que podemos llevar y que nos va a llevar al éxito, ¿sabe qué es? Es la fe en lo que Dios nos dijo. ¿Me entiendes? Si Dios dijo y serás bendición, ¿qué vas a hacer? Bendición. ¿O sea que te va a ir mal? No, te va a ir bien. Amén. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si te aparece una tempestad de demonios, ¿qué va a pasar? Lo vas a echar fuera. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, ¿qué pasa? Se mueren como todos los demás. No les hará daño. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que aprender a creer la palabra de Dios. Aquellos discípulos, les decía, iban a la otra orilla donde se iban a encontrar con aquel endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? De Gadara. Era este hombre que andaba corriendo por los sepulcros desnudo, y cuando lo ataban con cadenas rompía las cadenas. Es un caso terrible de demonización. Y Jesús necesitaba tener a sus discípulos ¿con qué? Con fe. Porque si no tenían fe, ¿qué iba a pasar? Lo iban a ver al endemoniado y se iban a meter al agua y iban a empezar a nadar. Jesús iba a estar llamándolo de la orilla. Vení, Pedro, vamos, Pedro. Y Pedro nadando, ¿no? Ahora, gente, ellos no sabían, pero Dios estaba viendo todo el panorama. Y esa noche era crucial para ellos, para que ellos aprendan a creer en la palabra de Jesús, en el poder que tienen sus palabras. ¿Qué le dijo el Señor al viento y al mar? Calla, enmudece. ¿Qué le dijo Jesús al endemoniado? Calla, enmudece. Y el hombre quedó allí, volvió en sí. ¿Sabe? Nosotros no vemos todo el panorama, pero Dios sí. Y usted tiene que aprender a confiar que Dios nos va llevando en la barca y vamos pasando por distintas situaciones. Y lo que hoy es difícil y hasta quizás me hace llorar es la capacitación que necesito de parte de Dios para lo que Él tiene preparado más adelante. Amén. Entonces tengo que aprender a desarrollar esta fe en su palabra. Hemos hablado de palabras que son para todos, pero cada uno de ustedes recibió en algún momento, quizás esta noche, a través de la administración de oración por ustedes, una palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer con esa palabra? Creerla, tomarla. Los discípulos ni se dieron cuenta que estaban bajo el poder de una palabra de Jesús. ¿Cuál era la palabra de Jesús? Pasemos al otro lado. Si ellos se hubieran aferrado de esa palabra, no hubieran tenido miedo. Porque ¿quién dijo pasemos al otro lado? Jesús. ¿Podría haber algún viento, algún mar embravecido que detenga esa barca? No, porque el que lo dijo era Jesús. ¿Qué te dijo el Señor a vos? Acordate, cuando Dios nos habla, muchas veces Dios permite que se levanten tempestades, diferentes pruebas. Dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces nos cuesta, pero esa tribulación va capacitándote para que puedas vivir en este reino de Dios. Porque en el reino de Dios vivimos por fe y avanzamos por fe y trabajamos por fe. Nosotros creemos que vamos a un lugar más grande porque Dios nos va a dar muchos más hermanos, ¿verdad? ¿Los estamos viendo? No. Si nosotros razonamos y no.
Pero si nosotros creemos, es sí, Él nos manda a cosechar y a tener una gran cosecha. Amén. Amén. Cuando vos ves tu familia que quizás se opone a las cosas de Dios, ten fe, no importa lo que te digan, aprende a creer. ¿Se acuerdan de aquel carcelero, lo que el apóstol Pablo le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que, gente, vamos a levantar la fe y a creer en el Señor. Yo quiero invitarte en esta noche a prepararte para la bendición que Dios tiene para vos. Te quiero decir de parte de Dios algo. Vas a llegar a la otra orilla y vas a llegar enterito, vas a llegar bien y vas a llegar mejor de cómo subiste a la barca. Amén. Vas a llegar bien porque Jesús está con vos. No tengas más miedo. No importa que las cosas parece que salen mal. Dios tiene la capacidad. Mientras vos te mantengas en el amor hacia Él y mientras vos te mantengas en los propósitos de Dios, Dios tiene el poder de transformar todas las cosas para nuestro bien. Así que yo te invito a que te puedas alegrar en esta noche y poner tu confianza en el Señor. No le tengas miedo a las cosas malas, porque ¿quién va en la barca? Jesús. Esté dormido o no, Jesús es todopoderoso y su palabra se cumple. Amén. Su palabra vence, su palabra prevalece. No importa los vientos y los mares que se levantan en contra, cuando Dios está con nosotros, las cosas salen bien y nosotros llegamos al otro lado. Amén. Bueno, ¿lo crees? Sí. Pónete de pie. Vamos a tomar esta palabra como iglesia. Vamos a creerle al Señor porque Él tiene algo maravilloso.